dictamen de expertos, reconocimiento judicial. Ahí le dimos lectura a los artículos del 172 al 176 del Código Procesal Civil y Mercantil, y recalcaba que el juez es el responsable y no se puede delegar ese reconocimiento judicial. Luego hablamos de los documentos, de los medios científicos de prueba, de las presunciones legales y humanas y el auto para mejor fallar. Gracias, Carla. ¿Tienen alguna duda de eso que acaba de resumir Carla, estimados compañeros? Bien. Adelante, Norelki. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo dudas sobre las presunciones legales y humanas. No me quedó un poquito claro. ¿Qué dudas tiene? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Qué es presunción, Norelki? Es como asumir algo que es verdad conforme a los hechos anteriores. Ok. Entonces, si nos vamos al artículo 194 del Código Procesal Civil y Mercantil, por ende, recuérdense ustedes que leamos el 194, por favor, Norelki. Ahorita, 194. Por favor. Presunciones legales. Las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista precepto que lo señale taxativamente. Hey, que paremos. Cuando hablamos de presunción, usted lo acaba de decir, hablamos de presumir, es decir, cuando uno presenta una demanda, y algunos de ustedes, la mayoría me consignó en el trabajo, presunciones legales y humanas, pero tenemos que saber qué significa una presunción legal y una presunción humana. La presunción legal es aquella que le decimos al juez, señor juez, de el estudio de las pruebas o del análisis de las pruebas que usted realice dentro del presente proceso, es presumible o se entiende que mi persona tiene la razón. Por lo tanto, le decimos a usted o le pido a usted que con base en, hay un tema muy importante y eso es un tema de lenguaje. Hay muchos que dicen en base a o en base de. No, la palabra correcta no es ni en base a ni en base de, es con base en, según el diccionario de la Academia. Entonces, al final le decimos al juez, señor juez, de todos los análisis y estudios que usted realiza en el presente caso, es presumible que de una u otra manera mi persona le asiste el derecho. Por lo tanto, le suplico a usted que de la valoración de las pruebas, usted presuma que todas esas pruebas son legales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo tal y como lo regula el artículo 128, 29, 30, 32 del Procesal Civil Mercantil en cuanto a los medios de prueba correspondientes y le solicito a usted que una vez diligenciados los medios de prueba y darles el valor probatorio, se presuma legal todo lo que yo estoy pidiendo. Esa es una presunción legal, es decir, después de que el juez analice, es presumible, es un hecho notorio que le asiste el derecho. Presunción humana. Leamos el 195, por favor. Artículo 195, presunciones humanas. La presunción humana solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones debe ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. Entonces, cuando hablamos de una presunción humana, cuando se establece, debe de concordar con las rendidas en el proceso, es un hecho notorio que si el juez constata que durante la relación laboral esta persona sufrió vejámenes o, por ejemplo, cuando se da la declaración de testigos, hay quienes dicen, sí, yo miraba que él trabajaba 12 horas corridas y no le daban un tiempo para poder almorzar o no le daban un tiempo para poder ir al baño. Entonces, el juez va a emitir esa presunción o va a decir, es un hecho notorio, ¿ya? Que con las pruebas que tengo,
presumo legalmente establecido. Ojo, aquí hay un tema muy importante porque la carga de la prueba se le imputa al patrono a esos tres hechos, pero una sentencia o el tema humano va siempre dentro de la sentencia. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de presunción humana, se tiene por inmersa dentro del análisis que el juez realice al caso. Es decir, yo sé, según las pruebas que se me presentaron, según las pruebas rendidas, según la declaración de testigos, según la declaración ya de las partes, que en este caso es según la confesión judicial, el patrono aceptó que no le daba horas extras, que no le pagaba aguinaldo, que no le pagaba bono a 14. Entonces, la presunción humana se entiende que va inmersa cuando el juez dice, humanamente es un derecho que él tiene de que se le pague la hora extra, de que se le pague la jornada extraordinaria que él laboró y que se le paguen vacaciones. Entonces, cuando el juez emite una sentencia, que ya vamos a ver una sentencia cuando finalicemos esto, el juez analiza el contenido de el proceso y conlleva a emitir la presunción legal porque es verídico lo que dijo la persona que está demandando o la persona que ha sido demandada, y la presunción humana porque es un derecho que le asiste al ser humano el solo o por el solo hecho de estar en este mundo y de ser humano. Entonces, la presunción humana va de la mano con la presunción legal, porque esta se entiende inmersa cuando el juez emite la sentencia correspondiente y de una u otra manera le declara todos y cada uno de los derechos de los cuales está reclamando la persona. Entonces, no sé si quedó claro, Norel y compañeros. Sí quedó claro. Gracias. ¿Segura? Yo le entendí que la presunción legal es que conforme a las pruebas se encuadra conforme a los artículos, o sea, califica. La presunción humana es cuando conforme a las pruebas, o sea, declaración de testigos, afirma un hecho que le pasó al trabajador y por ende se entiende que se afectó un derecho humano de él y ahí es donde entra la presunción humana, ¿verdad? Sí, no solo con declaración de testigos, puede ser la confesión judicial, puede ser con un reconocimiento judicial, que aunque en derecho vimos que no se da mucho, pero cuando el juez constate que, porque ¿qué sistema de valoración se utiliza en derecho de trabajo, Norel? La prueba en conciencia y la legal o tasada. Exactamente. Entonces, cuando el juez dice, bueno, el sistema de valoración que la ley me envía a mí, que es legal en conciencia, es decir, el juez, y qué debe y cómo debe de fundamentar, bajo los principios de qué, bajo qué principios debe de fundamentar la sentencia si es valoración de conciencia. Compañeros. ¿Están ahí? Bajo los principios de equidad y justicia. Cuando el juez realiza el análisis conforme a los principios de equidad, igualdad, equidad y justicia, estamos hablando de que el juez va a ser justo. Ahí es donde entran y cobran relevancia, Noel y compañeros, las presunciones humanas. No sé si me explico. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, entramos ya a la parte final de la primera instancia de un juicio ordinario laboral. Durante todo el semestre hemos visto que existen las clases de juicio. Recordémonos qué clases de juicio hemos visto que existen dentro del derecho general. Alan Roberto, muy buenas tardes. Alan, ¿está por ahí? Alan Roberto Sol Sinay. Bueno, vamos a tomar nota que solo se conectan y no reciben la clase.
Génesis Galilea, muy buenas tardes. ¿Qué clases de juicio hemos visto que existen dentro del derecho general como tal? Génesis. Ok. ¿Cuál otro? No puede hablar Génesis. Claro, no es que no pueda. No sé si tiene. Ok. Madeline Geraldine. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, en este momento no recuerdo y no estoy buscando mis notas y no las encuentro. ¿Será que me regala unos 5 minutos? Solo las ubico. Ok. Madeline, pues hay que saber. Ya lo repetimos varias veces. A ver, Ingrid Johanna. Bueno, vamos con la última. María Alejandra Aldana. ¿Qué clases de juicio, clases de procesos regula el derecho procesal como tal? Buena tarde, licenciado. Si no estoy mal, creo que es el proceso de ejecución, de conocimiento, el juicio ordinario laboral, que es el que estamos viendo. Y creo que solamente, no recuerdo muy bien. Ok, bien, vamos a repetirlo. Créame, yo tomo nota de las personas que solo se conectan y no reciben clase, porque al final creo que es respeto para ustedes, pero para mi persona también. Entonces, gracias María Alejandra. Bien, voy a reiterarlo por una vez más. De conformidad con el derecho procesal, se encuentran los juicios cautelares o los procesos cautelares, los juicios de conocimiento, ¿ya? Y los procesos de ejecución. De esa cuenta, dentro del derecho general o del derecho procesal civil y mercantil, ya eso lo vieron ustedes, no voy a tocar ese tema, están el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Dentro del derecho laboral nos compete únicamente el juicio ordinario, porque es la única o el único proceso que de una u otra manera regula el código de trabajo. Y dentro del juicio, los juicios de ejecución, tenemos dentro del derecho procesal la ejecución en la vía de apremio, los juicios ejecutivos y las ejecuciones especiales. Dentro del derecho de trabajo tenemos el juicio ejecutivo. Entonces, de esa cuenta, al ser el juicio ordinario laboral un típico juicio de conocimiento, el juez, después de haber dilucidado todo el trámite del proceso, todo el trámite del juicio, al final, con base en el sistema de prueba legal o tasada cuando regula la ley y el sistema de apreciación en conciencia, tomando en cuenta todo el análisis de las pruebas. ¿Ya vieron ustedes los sistemas de la prueba o las fases de la prueba? ¿Cómo le denominan? ¿Por dónde van en Derecho Procesal Civil, jóvenes? Empezando la Buenas prueba, tardes, licenciado. licenciado. Estamos empezando la prueba. Ok, ¿no han visto las fases de la prueba ustedes? Aún no. Bueno, ya van a ver las fases de la prueba con base en las fases de la prueba que ya vimos en Derecho de Trabajo y tomando en cuenta los principios de justicia y equidad, el juez o la juez va a emitir la sentencia que en derecho corresponde. De esa cuenta es que el programa de estudios regula la forma y contenido de la sentencia y las clases de sentencia posibles dentro del juicio ordinario laboral. Esto es un poco de historia que pues lo voy a ir explicando conforme mis palabras, ¿ya? Y realmente, ¿qué es la sentencia? O sea, ¿qué es la sentencia como tal? Es, uno, la resolución que le pone fin al proceso en primera instancia, es decir, es la resolución que emite el juez al final del proceso, ¿ya? Para decirle a las partes, a usted le asiste el derecho y a usted no le asiste el derecho. ¿Me explico? Por eso, por eso se establece que en este documento, ¿ya? El juez consigna las apreciaciones, ¿ya? Y de una u otra manera
consigna todo el análisis del estudio que realizó al proceso y principalmente a las pruebas que se presentaron para su consideración. ¿Ya? Y por eso se dice que vamos de la premisa mayor, que es el proceso en general, a la premisa menor, que es la petición del peticionario, la redundancia, y la emisión de la sentencia como tal. Por eso se dice, ¿ya?, que la labor del juez que se encamina a dictar la sentencia es lo que se conoce como la formación o génesis de la sentencia. ¿Por qué? Porque es esa labor que el juez tiene después de haber realizado el análisis correspondiente, después de haber dilucidado, después de haber diligenciado las pruebas que le sometieron a su consideración. El juez dice si esta persona le asiste el derecho o a esta persona no le asiste el derecho. ¿Ya? Hay otros autores que de una u otra manera, por eso repito, pregunta de examen, cuando se les pregunte qué es o qué se le conoce en la doctrina como la formación o génesis de la sentencia, sí, licenciado, es la labor del juez encaminada a dictar la sentencia después de haber realizado específicamente el análisis correspondiente. Punto. ¿Ya? Eduardo Couture regula que durante mucho tiempo la doctrina ha concebido al fallo como el resultado de un cotejo entre la premisa mayor, que es lo que estaba explicando, y la premisa menor, que es el caso. Y el razonamiento de él es el siguiente: si la ley dice que el prestatario o la persona que está realizando la petición debe restituir el préstamo al prestamista y Juan es prestatario y Pedro prestamista, la conclusión lógica es la de que Juan debe restituir el préstamo a Pedro. Dentro de este esquema se desenvuelve la génesis lógica de la concepción tradicional y aún dominante en esta materia. En pocas palabras, si Rosita le dice al juez, señor juez, yo estoy aquí porque de una u otra manera en la contratación laboral que yo tuve con con Génesis Galilea, pues de una u otra manera se vieron violentados mis derechos laborales, nunca me pagó aguinaldo, nunca me pagó bono 14, nunca me pagó horas extras. Yo a usted le solicito que me declare ese derecho que de una u otra manera, ¿ya?, me asiste. Entonces, el juez, después de haber realizado el análisis correspondiente, va a decir, sí, perfecto, le asiste a Rosita ese derecho. ¿Por qué? Porque Génesis nunca pudo demostrar lo contrario, es decir, que no era cierto lo que ella dice y que efectivamente le pagó todo lo que ella está reclamando, pero como no lo pudo demostrar, ¿ya?, por eso le asiste el derecho. Hay otras personas que dicen que la sentencia, obviamente, o el proceso de la sentencia es eminentemente intelectual, ¿ya? Y porque al final en ella hay muchas otras circunstancias ajenas al simple silogismo. ¿A qué me refiero? Que tienen que ver muchos factores, ¿ya? Por eso se dice que de una u otra manera, tal y como lo regula la diapositiva, la sentencia se ve desde un punto de vista intelectual, ¿ya?, que es el tema del derecho, y un punto de vista moral, ¿ya?, del magistrado, del juez, y atendiendo a estos dos aspectos va a permitir plegarse a la conclusión anotada. Cuando hablamos de la sentencia desde un punto de vista moral es porque el juez conoce el derecho. Iura novit curia. El juez conoce el derecho. ¿Explico? Entonces, de esa cuenta es que la sentencia en sí misma, hay muchos que dicen que la sentencia es en sí misma un juicio y una operación de carácter crítico mediante el cual el juez decide entre la posición del actor y la posición del demandado, o bien con base en una tercera, la solución que deberá resolver el conflicto de su conocimiento. A esto me refiero, o aquí se resume lo que les hablé al principio, que al final no todo lo justo va a ser legal, ni todo lo legal va a ser justo. Entonces, por eso es muy importante, y ya ustedes vieron la relación causal que debe de existir
dentro de todo el proceso. Cuando me refiero a relación causal, me refiero a lo que originó la petición del actor o del peticionario. Es decir, ¿qué originó que Rosita presentara su demanda ante los tribunales correspondientes? Porque nunca lo pagaron. Caso contrario, ya vamos a ver si Dios nos da la vida y nos volvemos a ver en el próximo semestre en el derecho colectivo, ¿qué ocasionó que de una u otra manera se presentara el conflicto colectivo de carácter económico y social? Que nunca se respetó la negociación colectiva, que nunca se hizo caso para poder realizar un pliego de posiciones o poder negociar un pliego de posiciones y llegar por lo menos a un arreglo directo, o si no, pues llegar a una negociación de un pacto colectivo y únicamente tienen que irse a la vía jurisdiccional para que sea a través de un lado arbitral que se dé la negociación del pacto colectivo. Entonces eso ya lo vamos a ver en su momento. Pero al final es muy importante estos aspectos. Pues como siempre es importante para ustedes las sentencias o las definiciones, perdón. Davis Echandía establece que el acto por el cual, o la sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y el derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y de las excepciones de mérito o fondo del demandado. Es decir, aquí convergen muchos aspectos que de una u otra manera es muy importante abordar. ¿Por qué me refiero con esto? Porque de una u otra manera el juez siempre respeta el derecho y el juez siempre respeta el debido proceso. Ya. Pero por eso es muy importante que en derecho ustedes prueben todo a través de documentos. ¿Me explico? Las pruebas documentales son muy importantes desde el punto de vista que si ustedes van a contestar una demanda en sentido negativo y no presentan ninguna prueba, ¿qué va a decir el juez? Por ejemplo, yo regularmente cuando demandamos a las instituciones públicas, algunas entidades pues solo presentan un memorial de 3, 4 hojas y dicen, contestamos en sentido negativo, ¿ya? Y le decimos a usted que no fue así, porque fue contratado bajo la ley de contrataciones del Estado, porque él sabía, porque emitió su consentimiento, porque esto, porque el otro, y hasta ahí. ¿Qué va a decir el juez contra un documento? El papel aguanta con todo, ¿ya? Pero si no hay pruebas que soporten lo manifestado por la parte demandada, lógicamente el juez va a fallar o va a emitir la sentencia a favor del actor. ¿Me explico? Entonces, sigue manifestando Davis que mediante la sentencia se convierte para cada caso en voluntad, ¿ya? En voluntad concreta la voluntad abstracta del legislador que la ley contiene. Es decir, el legislador dice que tiene derecho a aguinaldo el que trabaje, derecho a 1.14 el que trabaje, derecho a vacaciones el que trabaje. Y al final, si una persona llega y le dice al juez, señor juez, no me han pagado, no me han dado bono 14, no me han dado aguinaldo, por ende el juez va a decir, bueno, el legislador dijo en su momento que toda persona tenía derecho a bono 14. Y usted en lo personal me está diciendo que no le pagaba y con base en las pruebas que presentaron, es evidente que nunca le pagaron. Por lo tanto, le asiste el derecho. Por eso regula Davis que toda sentencia es una decisión y resultado de un razonamiento o juicio del juez, en el cual existen las premisas y la conclusión, pero la misma o al mismo tiempo contienen un mandato, pues tienen fuerza impositiva ya que vincula y obliga. Entonces, al final, recordémonos, y ya vamos a ver más adelante las clases de sentencia, y el juez tiene la obligación en el aspecto laboral de darle seguimiento al resultado de estas sentencias. Por último, podemos mencionar que existe otra definición, la cual regula que la sentencia es el acto procesal del titular o titulares del órgano jurisdiccional, por medio del cual éste resuelve sobre la conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes con el derecho objetivo, poniéndole fin normalmente al proceso ordinario de trabajo. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de mencionar doctrinariamente, compañeros?
No, licenciado. Gracias, Cristal. La doctrina tiende a ser un poquito muy aburrida a veces, pero es importante que la conozcan porque ya ustedes cuando estén, Dios mediante, litigando, o sea, tienen que recordar de toda la doctrina. Ya para aspectos técnicos o aspectos adjetivos, dentro de nuestro código de trabajo, y les rogaría, por favor, que todos nos vayamos al artículo 358 del código de trabajo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Por regla general, antes de leer el 358, les ruego, por favor, adelante, Cristal, léame el 359, por favor. Sí, ok, licenciado. Artículo 359, sentencia. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará la sentencia. Implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. Ojo, aquí estoy hablando académicamente. Este es un buen punto de tesis para ustedes también. No sé cómo van con sus tesis, pero acá regula dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará la sentencia. Implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. No sé si estará Marisabel por acá. Hola, Marisabel. No está. Regularmente, los jueces, y no es por culpa de ellos, no es porque ellos así lo quieran. Hola, Lick, aquí estoy. Hola, Marisabel, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarle. Qué fastidio, yo sé. Solo porque usted es la que está en los tribunales día con día también. ¿En cuánto tiempo emiten los jueces la sentencia después de la última audiencia? Ay, Lick. Pues con decirle que hay sentencias de hace como 3 meses y todavía no se logran dictar porque es mucha la carga que tienen de audiencias, sentencias y todo lo que tienen que hacer. Así es, gracias, Marisabel. Esto es un buen punto de tesis para ustedes y ojo, no estoy diciendo que los jueces son los culpables, porque podrán ser profesionales y son profesionales, pues a eso me refiero. Son eruditos en la materia y obviamente ejercen la jurisdicción privativa. Sin embargo, son seres humanos. Son seres humanos que se cansan, son seres humanos que colapsan con tanto estudio, con tanto estrés, y humanamente es imposible que se le dé cumplimiento a lo que establece el artículo 359. Y por eso, cuando yo les digo, es un buen punto de tesis, cuando regula, implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. ¿Qué responsabilidad implica para el juez en no dictar la sentencia dentro del plazo de no menor de 5 ni mayor de 10 días? Porque al final en la actualidad es otro plazo. Yo tengo procesos que la última audiencia de un proceso que tuve fue en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y no me han dictado la sentencia correspondiente. Yo creo que pasé la semana pasada y le digo a la oficial, mire, ¿cómo va? Lick me dice, yo creo que en unos 3 meses le dictamos su sentencia. Estamos hablando que 8 o 9 meses para emitir una sentencia en donde la última audiencia fue en enero. Y no los culpo, ¿ya? Sino simplemente es por la carga de trabajo. Entonces, esto sería un buen punto de tesis. Pero volviendo al tema, gracias por su apoyo siempre, Marisabel. Pero volviendo al tema de los plazos, adelante, Rosita. Licenciado, pero ¿por qué esto no se realiza al instante al finalizar cada una de las audiencias, todo donde ya se va a dictar sentencia? Hay un tema muy importante, Rosita. Vea, en la última audiencia ya vamos a ver en unos minutillos los requisitos, las consideraciones y las valoraciones que debe emitirse dentro de la sentencia. Lo ideal sería, usted como lo dice, se da la audiencia correspondiente, finaliza la misma y el oficial inmediatamente tendría que pues hacer la ponencia, compartirla al secretario y el secretario pues ya trasladársela al juez, o en algunos juzgados el oficial directamente lo hace con el juez, o en algunos casos, que son pocos los juzgados, los jueces son los que dicen yo quiero hacer las ponencias.
obviamente tienen el apoyo siempre de los auxiliares judiciales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se tienen audiencias a las 9:30, se tienen audiencias a las 10:30, se tienen audiencias a las 11, se tienen audiencias a las 12, se tienen audiencias a las 2:30, y hay veces que hemos tenido audiencias a las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, obviamente después del horario que regula el orden judicial, pues los jueces son muy, muy cuidadosos en eso. Entonces, lo ideal sería eso, pero no se da en la realidad. De hecho, hay una propuesta de la creación de un Código Procesal Laboral que está ahí engavetado en el Congreso desde hace como unos 2, 3 años, que regula algunos preceptos que desde mi punto de vista tienen que mejorarse, pero la propuesta va encaminada a que una vez se dé la última audiencia, ahí están proponiendo un plazo para que la sentencia, después de haber realizado la última diligencia, se pueda emitir dentro de los 30 días siguientes, que es un poco más lógico, aunque no cubre. Pero es por esa razón, Rosita, porque es tanta la carga de trabajo, lo acaba de mencionar Marisabel, y humanamente, pues las personas no se dan abasto. Dígame, Rosita. Licenciado, y acá en estos juzgados, ¿hay solo un juez para llevar todos esos casos? Porque sería bueno si hubieran, imagínate, 2 jueces, un juez que llevara las audiencias a las 9, el otro a las 10, entonces él tiene como que su tiempo para tomarse, por decirlo así, para terminar el caso y entonces ya no cargarse tanto. No sé cómo es eso porque en realidad no he podido ir a un juzgado, pero por eso le pregunto. Con mucho gusto, yo le explico. La invito que antes que finalice el semestre haga el esfuerzo y vaya a darse una su vuelta a los juzgados, porque es bonito conocer. Vea, hasta el año 2009, yo he tenido la oportunidad de estar pues, de cerca de algunos jueces y magistrados por temas laborales, por temas de amistad, por temas de académicos, y pues conocido cómo han trabajado. En el año 2009 se creó el Centro de Justicia Laboral, ¿ya? Es decir, la administración 2009-2014, pues de una u otra manera hizo esfuerzos en crear este Centro de Justicia Laboral, y de esa cuenta es que se emitió el Centro de Administración de Justicia Laboral, el Centro para recibir las demandas, y se dio ahí inicialmente la propuesta de los juzgados pluripersonales, ¿ya? Que esa como están actualmente ahorita. Sin embargo, desde mi punto de vista como jurista, estos juzgados pluripersonales tuvieron que haberse reforzado con más personal, porque sí, claro, antes solo había un juez. ¿Cuántos oficiales hay en el juzgado donde usted está, Marisabel? Hay 6 oficiales, ¿Y es los 6 oficiales para los 2 jueces o tienen 3 y 3? 3 y 3, cada uno de audiencias y los otros 2 que resuelven. Ahí quiero llegar yo. Entonces, ¿por qué mencioné esto, Rosita? Porque al final estaban los juzgados de primera instancia, en donde solo había un juez, habían 2 oficiales o 3 oficiales, ¿ya? Cuando se refiere al oficial de audiencia, se refiere al oficial que está con el juez directamente en las audiencias, ¿ya? Y 2 oficiales para ver todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que obviamente fueron asignando y fueron creando los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, y se creó o se fueron creando los juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social. Y en muchos juzgados hasta la fecha, aún no han dotado el personal necesario porque, claro, llegó otro juez y pluripersonal es juez A y juez B, obviamente. Pero dejaron al mismo personal, es decir, si habían 5 oficiales, ¿cómo empezaron a trabajar? Entonces, bueno, entonces vamos a agarrar 2 oficiales porque cada juez necesita un oficial, y un oficial mira el juez A y un oficial mira el juez B, y el otro lo ponían como comodín. Y progresivamente fueron contratando 1 o 2 oficiales, pero es tanta la demanda de las personas, o es tanta la demanda de la población, que los oficiales no se dan abasto. Yo les quiero poner un ejemplo, y es a efectos de
de análisis. Yo les hice el segundo examen parcial con 10 preguntas. Y según yo, le iban a contestar ustedes en 15 minutos. Y hay algunos que se llevaron toda la hora solo para resolver 10 preguntas, que claro, es un análisis correspondiente y hay que contestar. Pero no analizaron prueba, no discutieron las preguntas, no realizaron una ponencia, ¿ya? Y de esa cuenta, ¿cuánto cree Rosita que se puede llevar un auxiliar judicial, un auxiliar jurisdiccional para poder analizar la prueba, para poder emitir una ponencia? Ponencia significa la propuesta de sentencia que deben de emitir. 2, realizar las consideraciones, cumplir con los requisitos que establece la ley. ¿Cuánto más o menos, Rosita, cree que se lleva? Unas 2 horas tal vez, así, haciéndolo lo más rápido que pueda. ¿Cuánto se llevan? No sé, Marisabel, si usted la ponen a elaborar todo eso. Fíjese, licenciado, que sí, la juez me ha estado enseñando todo eso, por lo mismo de que tiene bastante carga. Y pues para analizar un proceso, pues ya con la propuesta final de sentencia y para que ella solo la lea y vaya cambiando cosas, pues tal vez hay unas 5 horas y la sentencia es pues no tan extensa y ya si tiene demasiados medios de prueba, pues hay veces que la juez se lleva como 3 días para hacer una sentencia. Así es, y es normal. ¿Por qué les puse el ejemplo, Rosita y compañeros, del examen de ustedes? Si no lo hice de mala fe, sino lo hice desde el punto de vista del análisis. Una hora para 10 preguntas. ¿Qué se voy a contestar? No son 2 horas, Rosita. O sea, yo he tenido amigos que incluso se han llevado, aunque ustedes no lo crean, hasta 15 días haciendo una sentencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es tanta la prueba, como dice Marisabel, que hay que analizar, que de una u otra manera, imagínense ustedes hacen la ponencia y Marisabel dice, bueno, son 5 horas, y yo no sé si esas 5 horas son corridas, Marisabel, o son 5 horas, 2 horas hoy, 2 horas mañana. ¿Cómo lo trabajan en su juzgado? No son así de corrido porque no se puede. A eso quería llegar. Si usted se centra en hacer una sentencia, imagínense ustedes que son 5 horas, ya se les fue la jornada laboral. Y entonces, ¿cómo van a venir a hacer las demás sentencias? Entonces, es un tema bien complejo, Rosita. Yo le diría que no son 2 horas. Estamos hablando que son aproximadamente mínimo unas 8 horas partidas tal vez en una semana. Y si no, por eso hay personas que se van hasta 15 días. ¿Me explico? Entonces, tendrían que estar ustedes inmersos en el proceso para poder vislumbrar el por qué yo estoy mencionando o por qué Marisabel, con la experiencia que tiene, me ha estado apoyando acá y dando ideas o dando experiencias de por qué se tardan tanto en de una u otra manera emitir las sentencias. Y después de eso, pues obviamente la tiene que conocer el secretario. Y después se discute con el juez o la juez. Y la juez dice, no, desde mi punto de vista, pongámosle A, B y C. O esto no me gusta, o quítale esto, o quítale el otro, o no agregó esta prueba. Porque al juez o a la juez, al juez, que es el término general, se le pone a la vista el expediente. Y hay jueces que dicen, bueno, ¿y usted por qué puso este medio de prueba? Ah, sí, señor juez o señora juez, lo que pasa es que en el folio tal y tal regula. Sí, pero mire, está mal redactada. Entonces, recordémonos que el ser humano piensa las cosas de una manera, las dice de otra manera y quien recibe el mensaje lo recibe de otra manera. Entonces, por eso es que una sentencia es difícil lleva su tiempo redactar. Entonces, traigo esto a colación por lo que les mencioné de que sería un buen punto de tesis. ¿Me explico? Pero, pues así es, Rosita. Así, por eso es que si las sentencias nos la emiten hasta 7, 8 meses después de que hayamos tenido la última audiencia. Ya. Bueno,
pues la sentencia. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, después de esa cuenta, excepcionalmente, la regla general es que la sentencia se debe emitir en un plazo no menor de 5 días ni menor de 10. Ya vamos a ver conforme el 358, ¿ya? Del Código de Trabajo, que si una persona es declarada rebelde, el juez debe de emitir la sentencia dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia. ¿Alguien que me lea el artículo 358, primer párrafo, por favor? Artículo 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Muchas gracias, Cristal. ¿Por qué dijimos o por qué el legislador estableció que se debía de emitir la sentencia dentro de 48 horas? ¿Por qué no 24 horas? ¿Por qué no 72 horas? ¿Por qué no 90 horas? ¿Por qué creen, por qué les expliqué que la ley regula esto? ¿Se recuerda, Cristal? Estoy recordando, licenciado. ¿Alguien que se recuerde? Principio de celeridad. Sí, podría ser. Va incluido el principio de celeridad. Pero ¿por qué dijimos que el juez espera 48 horas para dictar la sentencia? Porque la persona demandada tiene 24 horas después de la audiencia para presentar la justificación de no presentarse. Y esa justificación únicamente, conforme al artículo 336 del Código de Trabajo, puede ser una excusa médica. ¿Me explico? Alguien que me lea, por favor, el artículo 364. ¿Están ahí, jóvenes? Hoy los escucho o no los escucho porque no están hablando, pero los veo que avisan. ¿Cuál mencionó, licenciado? Disculpe. 364. Artículo 364. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo, total o parcialmente, al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgarla. Muchas gracias, Cristal. Es decir, ya vamos a ver la forma y contenido de la sentencia, ¿ya? Es decir, la sentencia se halla o se encuentra, es la palabra correcta, sujeta a los requisitos comunes de los requisitos que regula la ley del organismo judicial. Sin embargo, aplicando el principio de especialidad, recordémonos que el 326 del Código de Trabajo regula que en cuanto no se contraríen los procedimientos o los aspectos del Código de Trabajo, se aplicará supletoriamente el Código de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, se debe de aplicar por norma general la ley del organismo judicial como ley general. ¿Me explico? Porque de una u otra manera es la ley que rige el organismo judicial y es la ley que deben de aplicar los jueces. Por eso, no obstante, lo que establece este artículo como tal, que es de vital importancia, el 364, siempre nos tenemos que basar en lo que establece, que ya lo vamos a leer, el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Entonces, de esa cuenta, los plazos que tiene el juez para emitir la sentencia en aspectos laborales son dos.
Uno, dentro de las 48 horas, cuando la parte haya sido legalmente citada y no compareció ni presentó excusa médica. Dos, en los mismos supuestos, ya cuando se trate de demandas por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de conclusión judicial del demandado, pero si en el mismo juicio se ventilara en otras sesiones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme, es decir, conforme lo que regula este artículo, y dentro de un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10, cuando se haya dado la última actuación judicial. Es decir, la última actuación judicial puede ser la segunda o tercera audiencia, o puede ser un auto para mejor proveer o auto para mejor fallar, como se denomina en la doctrina y en la legislación. Entonces, de esa cuenta, vamos por favor todos a la ley del organismo judicial. Alguien que me lea el artículo 147 y lo vamos a ir leyendo, por favor, por incisos. Adelante, Gustavo. Adelante. ¿Alguien que me lo lea? Sí, Cristal, por favor. Artículo 147. Las sentencias y su ejecución. Redacción. Las sentencias se redactarán expresando, inciso A, nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso, de las personas que los hubiesen representado y el nombre de los abogados de cada parte. ¿Continúa, licenciado? Sí, por favor. Eso es claro. Los requisitos que debe llevar. Inciso B. Inciso B. Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. Inciso C. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. Inciso D. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuáles de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. Inciso E. La parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Muchas gracias. Bueno, a excepción de María Isabel, que todos los días mira sentencias, el día viernes, después de que trate de expliquemos la sentencia, les voy a proyectar un modelo de una sentencia real que emiten los jueces, obviamente con los nombres sin exponerse, pero para que vayamos analizando específicamente los requisitos. Entonces, estos requisitos son los que se deben de cumplir por todo órgano jurisdiccional o por todo juez para poder emitir la sentencia. Entonces, aquí tal vez Rosita versa un poco la respuesta que usted decía, porque no solo es de emitir una sentencia como tal. Claro, los jueces tienen experiencia y claro, tienen las minutas, tienen los machotes, como dicen, pero al final, ahorita Rosita, no todos los casos son iguales, como decía María Isabel. Hay casos muy complejos, hay casos que, por ejemplo, yo considero a los jueces porque las demandas que yo presento, a veces las presento hasta con 200, 300 medios de prueba y los describen y yo creo que hasta mal les caigo, pero qué pena, ¿va? Un trabajo. Entonces, al final, y hay pruebas que se presentan 3, 4 pruebas, tal vez 4, 5, 6, pero va a depender. Dígame, Rosita. Licenciado, pero no todos los aplican, ¿verdad? Porque yo he visto sentencias en el área penal que son bien sencillas. Así es. Por eso es un tema bien complejo. Y ahí es un tema muy importante, porque recordémonos, dependiendo en qué, porque los tribunales de sentencias se emiten unas sentencias. Vean, yo estuve en un caso de alto impacto
hace unos años, y la sentencia en primera instancia, ¿cuántas hojas cree que fueron, Rosita? Estábamos hablando de 25 personas. Unas 100 hojas tal vez. Y más. La sentencia que emitió el Tribunal Varón de esa sentencia fueron 895 hojas. ¿Ya? Entonces ellos se llevaron 15 días haciendo la sentencia. Entonces, y al final apelaron y ni modo, ese día pasamos con mi hermano, que es el que me dio en la oficina, y mi secretaria y otro procurador. Nos desvelamos como 3 días seguidos para establecer los extractos correspondientes, porque para variar el MP apeló, ¿verdad? Porque nosotros absolvimos al cliente y el juez declaró a mi favor la absolución total y el MP apeló. Entonces, al final, extrayendo extractos o sacando extractos de las sentencias, pero 895 hojas. Entonces, va a depender, porque si estamos hablando de una sentencia o de, no se le puede llamar sentencia al... recordemos que la sentencia es el acto que pone fin al proceso. Si estamos hablando de una resolución de etapa intermedia, no estamos en derecho penal, lo aclaro, pero solo para ejemplo. En etapa intermedia, ¿cuál es el objetivo de la etapa intermedia? Conocer específicamente los resultados de la investigación penal y cuáles son los aspectos que puede emitir el juez de primera instancia contralor del caso. Uno, puede emitir el sobreseimiento total, la absolución. Dos, puede emitir, obviamente, una clausura provisional. Tres, si así lo solicita la parte que está siendo acusada, un procedimiento abreviado, ya que eso se debe ver antes. Y cuatro, decide específicamente enviarlo a juicio. Entonces, al final, dependiendo, no sé en qué procesos ha visto usted, Rosita, de las sentencias, pero la mayoría de casos, ya cuando son temas penales que se emiten por un tribunal de sentencia, dependiendo del caso, las sentencias no le bajan de, si es una persona, tal vez unas 80 hojas. Me explico. Ahora, si son así como en el caso que lleve 20 hojas, 820, más de 20 personas, 895 hojas. Entonces, es bien relativo, ¿yo, Rosita? Pero sí se deben de... Gracias, licenciada. Requisitos generales de la sentencia que se dirigen a regular todo lo relacionado a su estructura y la forma de su redacción. ¿Ya? Artículos 143, 147 y 148. Vayámonos todos, por favor, al 143. Adelante, Gustavo. Perdón, es que la vez pasada sí había encendido bueno, no pude encenderlo, pues, pero yo pensé que sí se había encendido. Artículo 143. Requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario, o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Muchas gracias, Gustavo. Pido disculpas por haber chupado ahí frente a ustedes la bolsita del té, pero es que a mí me gusta chupar las bolsitas porque queda el saborcito, disculpen, oír. Entonces, 143, es decir, son requisitos esenciales. 147, por favor, Gustavo. Ya lo leímos. Y cuando se trate del cuando se trate de segunda instancia, leamos el 148, por favor. ¿Cuál leo? 148, ¿no? 148, por favor. Ok. Segunda instancia. Las sentencias de segunda instancia contendrán un resumen de la sentencia recurrida, rectificándose los hechos que hayan sido relacionados con inexactitud, los puntos que hayan sido objeto del proceso o respecto a los cuales hubiere controversia, el extracto de las pruebas aportadas y de las alegaciones de las partes contendientes, la relación precisa de los extremos impugnados en la sentencia recurrida con las consideraciones de derecho invocadas en la impugnación, el estudio hecho por el tribunal de todas las leyes invocadas, haciendo el análisis de las conclusiones en las que fundamenta su resolución, señalando cuándo confirma, modifica o revoca de la sentencia recurrida.
Muchas gracias, Gustavo. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos la segunda instancia, que ya lo vamos a ver el viernes a lo mejor, o el día miércoles, pero esto, a lo general, de una sentencia, en segunda instancia se le tiene que sumar un aspecto más que los magistrados o la sala correspondiente tiene que hacer un análisis correspondiente de la sentencia venida en grado. Cuando decimos venida en grado se refiere a la sentencia dictada en primera instancia. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Gracias, Gustavo. Los requisitos en cuanto a la estructura, bueno, ya los acabamos de ver en el 143. Designación del tribunal que dicta la sentencia, lugar y fecha de emisión de la sentencia, el contenido, que ahí vamos a ver el día viernes una sentencia. Reitero, a excepción de María Isabel, que todos los días mira sentencias, pues me imagino que la mayoría no, entonces vamos a tener un poquito de paciencia, María Isabel, pero es para que todos aprendamos. La cita legal en que se funda la sentencia, las firmas completas del juez y los magistrados en su caso, y la del secretario. Es un tema muy importante, ya vamos a ver. Requisitos de redacción de la sentencia. Esto pues lo podemos encontrar en el 147 del Código de la Ley del Organismo Judicial, que es lo que acabamos de leer. Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso de las personas que los hubieran representado, el nombre de los abogados de cada parte si hubo asesoría, clase y tipo de proceso, el objeto sobre el cual versó el proceso y así infinitamente los requisitos que regula el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Ya? Requisitos de redacción de la sentencia en segunda instancia, que es lo que acaba de leer Gustavo, expone un resumen de la sentencia a recurrir. Por eso les digo que se le adhiere un punto más, los puntos que hayan sido objeto del proceso con respecto a los cuales exista controversia. Ya vamos a ver en segunda instancia específicamente a quién se le denomina recurrente, o cuando la ley regula se le da correr audiencia a los recurrentes, el plazo de 48 horas, qué se debe argumentar ahí, si existió o no existió la protesta a la prueba correspondiente y posteriormente la vista, ya la vista que se fija un día específico para la vista correspondiente y la emisión de la segunda instancia, la relación precisa de los extremos impugnados en la sentencia recurrida, las consideraciones de derecho invocadas en la impugnación, el estudio hecho o realizado por el tribunal de todas las leyes invocadas y el análisis de las conclusiones en que fundamenta su decisión señalando cuánto o señalando específicamente si confirma, modifica o revoca la sentencia recurrida. Es un punto muy importante que deben de tomarse en cuenta. En cuanto a la clasificación general, ya coinciden específicamente con esta división que se da doctrinariamente sobre las sentencias y la doctrina regula que se van a dividir en tres partes, que es los resultados, los considerandos, el fallo propiamente dicho. Es decir, los resultados se refiere a que son las partes en donde se contiene una breve relación de las cuestiones que constituyen el objeto del proceso, es decir, lo que acabamos de leer en el inciso B, el 142, es decir, la clase de proceso. Los considerandos, que eso es un tema muy importante, que son aquellos en los que se contiene la valoración que el juez hace de las partes producidas al confrontarlas con las argumentaciones de las partes y aplicar el derecho a encuadrarlos, es decir, específicamente el sistema de valoración de las pruebas que se le dieron. En los considerandos el juez regula considerando que del análisis de las pruebas realizadas, del análisis de la prueba de concreción judicial o del resultado de la prueba de concreción judicial, y ahí el juez realiza las consideraciones pertinentes y el fallo propiamente dicho, ¿ya? Que es esa parte como tal de la sentencia en la que contiene o en la que se contiene la decisión del conflicto sometido al conocimiento del juez. Y el juez ahí, pues obviamente condena o, bueno, no puede ir o absuelve a la parte demandada. ¿Me explico? Entonces, al final, doctrinalmente, la sentencia se divide en resultados, considerandos y el fallo propiamente establecido. Los requisitos esenciales, pues obviamente ya los vimos, que están en el artículo 364 del Código de Trabajo, principio de especialidad,
Y los requisitos van a ser tres: claridad, precisión y congruencia. Esto lo acabamos de ver. Alguien que me lea nuevamente el 364, primer párrafo, por favor. ¿Están ahí, muchachos? ¿No se aburrieron? ¿364? Sí, Carla, primer párrafo. Artículo 364. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda. Ahí paremos, por favor. Es decir, gracias, Carla. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa. Claridad se refiere a que la sentencia debe dictarse en términos claros y entendibles para las partes. No es admisible una sentencia que presente ambigüedades o obscuras. Clara y precisa. Precisión. Este se refiere a que la sentencia debe resolver todos los aspectos que fueron sujetos a conocimiento del juez. Ya vamos a ver más adelante que cuando no exista claridad se puede presentar un recurso de aclaración. Y cuando hablemos de precisión, se refiere a que la sentencia debe resolverse todos los aspectos que fueron sujetos a conocimiento. Si de una u otra manera ya no se sometieron a conocimiento del juez o el juez no se pronunció, se puede presentar un recurso de ampliación. Y haciéndose en ella las declaraciones que procedan y sean congruentes. Principio de congruencia. La diapositiva regula que se refiere a que el contenido de la sentencia debe existir identidad entre lo juzgado, dentro del juicio y lo resuelto en la misma. Es decir, tiene que ser congruente con lo que se dirimió dentro del juicio como tal. Aquí pues realmente no hay mayor tema que explicar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las sentencias como tal? ¿Ya? Al final, la naturaleza jurídica, pues sabemos que es de naturaleza pública, eminentemente procesal. ¿Por qué? Porque esta deriva de la decisión que por mandato legal y por mandato estatal, obviamente tienen los jueces, ¿ya? Por ser específicamente los entes encargados o las personas encargadas de emitir o darle cumplimiento a la ley 203 de la Constitución. Entonces, por eso establece que la sentencia tiene un carácter o una naturaleza eminentemente pública, por esa facultad que de una u otra manera le otorga el Estado a los jueces, pero también de una manera pública y procesal, porque viene de un tema eminentemente jurisdiccional. ¿Me explico? Entonces, aquí no hay mayor aspecto que explicar. Y la clasificación doctrinaria de las sentencias. Pues la clasificación doctrinaria, estamos hablando que está la sentencia absolutoria, que obviamente no hay mayor tema que explicar, libera al demandado del cumplimiento de una o varias obligaciones, ¿ya? Y por ende la sanción de determinadas conductas. Es decir, en derecho de trabajo, si se emite una sentencia absolutoria, pues obviamente a la persona que se está demandando, que generalmente es el patrono, no va a ser condenado a que de una u otra manera se le paguen a su extrabajador salarios, bonificación, daños y perjuicios, indemnización y todo lo que se decide. Y pues obviamente, contrario a la sentencia absolutoria, tenemos la sentencia condenatoria, que al final es la que declara, ¿ya? La culpabilidad o es la que condena a la parte demandada para que de una u otra manera pague o responda por lo que en su momento dejó de pagarle al extrabajador. Absolutoria, condenatoria, no hay mayor tema que explicar. La sentencia total, pues obviamente es la que resuelve todo el litigio sin dejar ninguna cuestión pendiente, es decir, la que de una u otra manera se pronuncia sobre todos los aspectos del proceso. La sentencia parcial, ¿ya?
es la que de una u otra manera resuelve parte de las pretensiones en las que se funda el litigio. Es decir, cuando hablamos de una sentencia parcial, estamos hablando de que si usted reclama todas las prestaciones, si reclama horas extras, si reclama ventajas económicas, pero si no las pudo probar, establece el juez, le va a declarar, se emite una sentencia o se declara con lugar A, B y C. Asimismo, no se declara con lugar y se declara más bien sin lugar con relación a horas extras y ventajas económicas. Entonces, por eso se llama sentencia parcial, ¿ya? La sentencia contradictoria es la que se pronuncia en un proceso en el que ha habido contradicción. Es decir, aquí específicamente podemos establecer cuándo se da esas situaciones de las contestaciones de la demanda o las contravenciones, que es lo que conocemos. ¿Me explico? Y pues cuando se contesta también en sentido negativo y se aportan las pruebas correspondientes. Y la F, que de una u otra manera en derecho de trabajo, por lo menos yo no lo he visto mucho, que es la sentencia con reserva, que es la que absuelve o condena al demandado reservando los derechos del actor o el propio demandado respectivamente para que los ejerciten en juicios diversos. Es decir, por el principio de celeridad y por el principio de inmediación, recordémonos que el juez es el que debe de una u otra manera darle seguimiento a los procesos como tales. Después de haber emitido la sentencia, si no hay ninguna impugnación, pues el juez de oficio va a notificar la sentencia a la persona y posteriormente, pues, o encaminado al proceso, la liquidación, ¿ya? Entonces, estas sentencias se refieren más que todo cuando se emite, por ejemplo, un proceso cautelar y estamos hablando de una diligencia a pruebas anticipadas. De esa cuenta se condena o se absuelve a la parte que ha sido demandada, ¿ya? Y se reserva ese derecho para quien demandó para que ejercite posteriormente ese derecho en juicio posterior, es decir, en un juicio ordinario como tal. ¿Me explico? No hay mayor aspecto que explicar ahí. La sentencia constitutiva, esto más que todo es doctrinario, jóvenes, me imagino usted que lo van a ver en derecho procesal civil ustedes. La sentencia constitutiva es la que constituye un nuevo estado de derecho extinguiéndola o modificando otro. Estas sentencias constitutivas en derecho de trabajo como tal lo encontramos en las sentencias de un laudo arbitral o en la resolución que emita un tribunal de conciliación. ¿Por qué? Porque constituye un nuevo estado de derecho extinguiéndola o modificando otro. Es decir, si tenían un derecho ustedes a una bonificación de 500 quetzales y en el nuevo pacto colectivo se estableció que ahora van a ser 1000, obviamente modifica esos 500 y por lo tanto lo extingue y el nuevo, la nueva cuantía va a ser 1000 quetzales. Entonces, dentro del derecho colectivo, estamos hablando del derecho de trabajo, esto se da precisamente en este derecho colectivo y se da en los laudos arbitrales o las resoluciones que emiten tribunales de conciliación. Eso lo vamos a ver, pues, el próximo semestre mediante. Sentencia complementaria es la que dicta o es la dictada por el tribunal de revisión o de examen en la que resuelve lo que el anterior omitió decidir. Es decir, de una u otra manera, esto lo encontramos en las sentencias de segunda instancia cuando ustedes apelan y no están conformes, ¿ya? Entonces, le agradezco, sin embargo, después de un recurso de aclaración, de recurso de ampliación, que obviamente se puede presentar para ver de una u otra manera si el juez corrige su error y si están dentro del plazo de los 30 días, pues ustedes apelan de los 30 días, de los 3 días, y si ustedes apelan, pues obviamente el tribunal de segunda instancia va a modificar, ampliar o revocar la sentencia venida en grado. La sentencia provisional, pues es la que no alcanza la autoridad de la cosa juzgada material y produce efectos jurídicos provisionales que podrán ser modificados posteriormente. Es decir, estamos hablando cuando se emite una medida cautelar. Estoy hablando de resoluciones, esto estamos hablando de las sentencias en general. Estamos hablando de cuando se emiten las providencias correspondientes para el embargo de las cuentas. Entonces, ahí está surgiendo un aspecto evidentemente inmediato que es
el embargo de las cuentas como tal, pero no le ha puesto fin al proceso. ¿Me explico? Posteriormente, la sentencia declarativa, que es la que no contiene condena y solo declara un estado de derecho, una situación jurídica o una situación de hecho. Es decir, no contiene una condena. Esto más que todo lo encontramos en las sentencias de conciencia que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque no hay condena. Y ellos ya lo han modificado, dice condena al Estado de Guatemala, condena al Ministerio, condena al ex, condena al ENCA, pero no tiene la obligación el servidor público de responder. Entonces, por eso se le llama sentencia de conciencia. ¿Ya? Sentencia anulable, pues es la que tiene un vicio legal, puede ser declarada nula mediante la interposición de un recurso o la promoción de una acción. Estamos hablando de un recurso de apelación o una acción constitucional de amparo. Y la sentencia de una u otra manera ejecutorial es la que no puede ser impugnada por ningún recurso ordinario, pero sí puede serlo por algún extraordinario. En el derecho procesal guatemalteco, la sentencia ejecutorial se hace el conocimiento de las partes mediante la notificación de la certificación de la sentencia misma, que se conoce como ejecutorial. Es decir, que no tiene recurso alguno cuando de una u otra manera es notificada. ¿A qué me refiero con esto? Con esas sentencias o esos procesos que han venido después de la apelación del amparo en la Corte de Constitucionalidad. Ahí ya no hay más que interponer, ya no hay otro recurso. Entonces, por eso, solo lo que queda es cumplirlo. La clasificación legal, pues obviamente ya lo hemos visto, artículo 340, 58, 59 del Código de Trabajo, y es lo que estaba explicando al principio, que se denominan por sentencia por rebeldía, que obviamente el juez tiene que emitir de una u otra manera la sentencia dentro de las 48 horas correspondientes, cuando éste ha sido legalmente citado y no comparece a juicio. La sentencia por confesión ficta, ya cuando se dicta esta sentencia, cuando se da la incomparecencia del demandado el día y la hora para que comparezca a juicio oral y ésta haya tenido la obligación de prestar confesión judicial. ¿Me explico? Por eso se denomina confesión ficta. Se recuerda cuando hablamos hace unos días. Las sentencias por contestación en sentido afirmativo o negativo. Esto es un tema legal eminentemente. Y las sentencias común o definitiva. Sentido afirmativo o negativo se refiere pues, a la forma en que se va a dar, ¿verdad? Adelante, Alan. Buenas tardes. Entonces, en eso de la confesión ficta, si nosotros habíamos pedido la confesión judicial en la demanda, ahí es donde él tenía que estar presente, ¿verdad? ¿O no? Así es, así es. Si usted como parte actora pidió la confesión judicial de su demandado, el juez para la primera audiencia, le dijo a él, usted tiene que presentarse el día y hora, presentar confesión judicial. Y si no llegó a la primera audiencia, por ende, se declaró rebelde y por ende se declaró confeso. ¿Me explico? Si es una persona individual, el juez espera 48 horas para emitir la sentencia como tal y no espera el plazo de 5 días ni de 10, de no menor de 5 ni mayor de 10 para emitir la sentencia, porque es una sentencia por rebeldía y confesión ficta. No sé si me di a entender algo. Sí, así es. Ok. La sentencia común o definitiva, que es la sentencia que le pone fin al proceso y resuelve, pues obviamente, la cuestión principal como tal. Eso no hay mayor tema que exponer. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Bueno, los efectos de la sentencia se refiere a que tiene la parte demandada o la parte actora, que no siempre va a ser, la obligación de cumplir lo que se regula en la misma. Ya, es decir, la sentencia debe tener como efecto la producción de la cosa juzgada. Es decir, si perdimos el juicio, lo perdimos. Por eso no podemos ir presentando juicios por todos lados, porque si no, entonces, ¿en dónde está la certeza jurídica? Entonces, el efecto principal es que se debe de acatar lo que regula la misma, porque ya hay cosa juzgada. ¿Me explico? Eduardo Couture señalaba para este aspecto
que a tal punto el efecto de la cosa juzgada es el más importante y significativo de todos los que produce la sentencia, y que más que un efecto de la sentencia corresponde a hablar de un efecto del proceso. ¿Por qué? Porque ya no va a haber otra oportunidad para poder decir quiero empezar de nuevo el juicio. No se puede. Por eso están los recursos procesales, que si usted no está conforme con su sentencia o con el resultado, puede presentar un recurso de apelación correspondiente. ¿Me explico? Entonces, ese es el efecto más importante, que es la cosa juzgada. La prescripción de la sentencia en materia laboral. Ya hemos establecido que, pues, de una u otra manera, las sentencias en materia laboral, por el principio de intermediación y de celeridad, pues obviamente no prescriben. Pero hay un tema muy importante, en que este es un buen punto de tesis también. En materia laboral, pues el juez está activando progresivamente esos casos cuando son incobrables o son inejecutables las sentencias. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se van hasta segunda instancia, amparo, apelación del amparo, y regresan, pero después la parte que ha sido condenada no tiene dinero, la parte que ha sido condenada no tiene nada a su nombre. Entonces a eso es que yo me refería cuando les hablaba muy al principio de la clase, las sentencias marco. ¿Por qué? Porque obviamente son sentencias que se ganan los casos, pero que se pueden poner en un marco y colgarlo, porque no pueden ser ejecutables, ¿ya? Porque el demandado, pues obviamente no tiene o no posee los bienes, ¿ya? Pero al final, no, en derecho de trabajo no prescribe la sentencia. Es un tema muy importante, ¿ya? Porque al final, el juez, por el principio de celeridad y por el principio de inmediación, tiene la obligación de cada cierto tiempo mandar, solicitar informes correspondientes para ver si ya puede ejecutarse esa sentencia, que en la realidad no lo hacen hasta que uno de una u otra manera esté procurando los casos. Sé que fue una clase bastante extensa, pero era importante que adaptáramos la sentencia. El día viernes vamos a ver, previo a entrar a los recursos, pues obviamente una sentencia, y vamos a ir comparándola con los requisitos como tal. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar, jóvenes? Adelante, Martina. Buenas tardes, licenciado. Perdone, solo no sé si hay algún fundamento legal en el Código de Trabajo donde podamos basarnos para este principio de que en el derecho de trabajo no prescribe la sentencia. Los principios del Código de Trabajo que están al final, al principio del Código de Trabajo. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Para servir. ¿Alguien más? Adelante. Yo tengo una pregunta, pero no es ahorita de la clase. Cuando termine, ¿le puedo preguntar? Dígame. Es que no es